Muchas gracias, Rosita. Buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan en esta sala y a todos quienes nos acompañan desde la sala Zoom, de Facebook, corrijo, y obviamente quienes posteriormente verán este análisis en las redes sociales y en los demás espacios de difusión como nuestra página web. Para hoy, viernes 16 de agosto de 2024, queremos hacer unas reflexiones sobre lo que está ocurriendo en Israel, en el Medio Oriente, la convulsa situación que hay allá, y buscar al final que con la participación de todos los asistentes tratemos de encontrar algunas analogías o sinergias o puntos de vista que nos indiquen qué podemos aprender para la defensa nacional, para la seguridad nacional de Colombia y en qué puede haber alguna semejanza o en qué no hay ninguna semejanza. Entonces vamos a hacer un barrido geopolítico de lo que ahí ocurre para refrescar conocimientos y para unificar criterios. Hablemos de los hechos actuales que están llevando a esa situación, como allí ocurre y como pues, debe ser cualquier análisis serio en nuestra mentalidad como estrategas. Tenemos que el señor Netanyahu entró en una crisis de gobernabilidad y gran parte de lo que ocurrió con el ataque palestino o de los terroristas de Hamas, haciéndolo más extensivo ya a los yihadistas del Medio Oriente, tuvo su origen, tuvo su origen en que la situación en Israel era de un alto porcentaje de debilidad de gobierno, gobernabilidad y gobernanza. ¿A qué se debe eso? Lo hemos explicado, pero es siempre importante reiterarlo. El señor Netanyahu ya pasó a la historia. Es un hombre que ha logrado para sí y para Israel muchas cosas positivas, pero se enamoró del poder. Y ese enamoramiento del poder lo llevó a cometer errores gravísimos, como volverse a presentar en la penúltima vez y ser derrotado estruendosamente al punto que le tocó renunciar y convocar nuevas elecciones, pero en el afán de volver al poder porque se le destaparon unos casos de corrupción y unos procedimientos ilegítimos que hizo en su última administración. Entonces se alió con lo más extremista y lo más cerrero que hay dentro de la política israelí, porque de resto con sus partidarios no alcanzaba. Y como sabemos allá, la elección no es de directamente la votación popular la que determina quién es el primer ministro, sino que lo determina el partido que haya sacado el 50% más uno en el Parlamento. ¿Y qué ocurrió? Que ninguno de los partidos tenía más del 50% más uno, entonces se recurrió al segundo mecanismo institucional que tiene Israel, es que los partidos, antes de que se produzca el conteo de votos o la elección, pueden hacer coaliciones, eh, pero seguir independientemente como partidos, me explico. Se presentan los partidos A, B, C, X, Y, 6, 7 partidos. Entonces, la ley dice que el partido que obtenga mayor número de escaños en el Parlamento, ese nombra al primer ministro y ese primer ministro es la autoridad principal de Israel y el que tiene el contacto con los diferentes entes para manejar el destino y la dinámica política interna y externa del país. Pero cuando no se produce ese 50%, los partidos previamente se han registrado ante el ente electoral y han dicho, vamos en coalición A con B y con C. Entonces, si en el momento de sumar la cantidad de escaños que obtiene cada partido, entre esos tres obtienen una mayoría sobre los demás, o sea, más del 50%, en ese momento se dice, este es el partido que ganó la elección. Como el señor Netanyahu sabía que no ganaba
directamente él con su partido hizo la coalición antes de, pero es que esas coaliciones allá son muy serias. Eso no son como las de aquí que se ponen de acuerdo y luego después entre ellos se agarran a puñaladas y terminan incumpliéndose. No, ahí tiene que cumplir y las exigencias son muy claras. Entonces el señor Netanyahu hizo alianza con los ultraortodoxos que tienen una mentalidad completamente extremista y se les ocurrió una idea brillantísima, inclusive a Netanyahu, él hacía parte de esa idea, y era que como él tiene investigaciones, entonces que se publicara una ley en que el Poder Judicial podía iniciar una investigación contra quien fuera, pero el Congreso, o sea, el Parlamento, por mayoría, podía decir que esa investigación se cae. Pues inmediatamente todo el mundo se dio cuenta en Israel que era una viveza, una saltada largo del señor Netanyahu, para que todas las investigaciones que él tiene llegaran al Congreso o el Congreso interviniera y las bloqueara y comenzó la gente a protestar. Entonces, en paralelo con eso se presentaron problemas gravísimos. Uno de ellos que nunca había pasado en Israel es que las experimentadas reservas, porque las reservas de allá son muy experimentadas, han estado en N cantidad de operaciones, ¿sí? Tienen mucha experticia en el manejo de la seguridad y la defensa, se negaron a ir a los entrenamientos. Pero más todavía grave son los pilotos de combate, porque es que el estrés de un piloto de combate, pues como nosotros no conocemos de eso, nos imaginamos que solamente suba hacia la nave, vaya y bombardee y regrese, pero eso tiene un montón de cosas. Entonces se requiere sí o sí que esos pilotos tengan una rotación permanente de tripulaciones, porque el riesgo es grande si se les sobrecarga de trabajo. Entonces, los pilotos de combate no fueron al reentrenamiento, no fueron a la actualización y se le complicó más. El señor Netanyahu tomó una decisión muy propia de cualquier dictador y destituyó al director de la policía, director nacional de la policía, y de manera increíble en un país de tanta seriedad institucional como Israel, el director no se fue, dijo yo no me voy, y medio país apoyándolo. Entonces, en medio de todo ese enredo, se bajaron las medidas de seguridad. Y al cumplir 50 años exactamente del ataque de Yom Kippur, ocurrió el ataque terrorista del 7 de octubre que fue ordenado por Irán. ¿Cuáles son las razones? Primero, aprovechar esa crisis interna que tenía Israel, que fue evidente, eh, al punto que siendo el país que más sabe de seguridad, que más nos enseña de seguridad, que más nos nutre con equipos y con técnicas de seguridad al mundo, estaba con la guardia completamente baja y sobre todo confiado en que la tecnología le daba todo, le daba total cobertura a su seguridad y preciso se cumplían los 50 años de Yom Kippur, se les olvidó algo que en todas las fuerzas militares del mundo que están en guerras siempre les recuerdan son las fechas clásicas porque es posible que el adversario utilice esa fecha como un punto de retaliación. Allí se les olvidó completamente. Y la seguridad, por ejemplo, hubo errores tales como que un comandante de brigada que tenía la responsabilidad de la zona de Gaza vivía tan tranquilo que le han llegado informaciones graves, que han visto que el otro lado de la malla, porque eso lo separa es una malla, una verja, unas cercas muy bien hechas, los habitantes israelíes estaban informando que veían muchos movimientos de palestinos armados entrenando, haciendo desembarco de tropas, avanzando, pero no pasaba nada. Él minimizó eso. El señor Netanyahu estaba jugándose otra carta, y es que ustedes saben, y como lo vamos a ver enseguida en los mapas, está dividido los palestinos en Gaza y Cisjordania. Entonces, desde que Israel se retiró de Gaza, el grupo terrorista Hamas se tomó el poder en Gaza, 2005-2006, y desconoció la autoridad palestina de Yasser Arafat, que se concentró toda en Ramallah, o Ramallah, al norte de Jerusalén. Entonces,
Netanyahu comenzó a jugar unas cartas bastante riesgosas, pero las jugó dando a entender que él era el as, él era el estratega, era el más hábil, que los tenía divididos a los dos. Y por ejemplo, desde Qatar le enviaban mensualmente fardos llenos de dólares de ayuda para Palestina. Entonces, el señor Netanyahu utilizaba los vehículos de seguridad nacional, recibían el dinero, contadito sin que le faltara un dólar, y lo llevaban y lo entregaban sin que se perdiera un dólar, tanto en Gaza como en la Cisjordania, pensando que esa política le servía primero para mantenerlos divididos a los otros y segundo para que los dos lados vieran que Netanyahu era consciente de ayudarlos y que no iba a ocurrir nada. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que se hicieron los acuerdos de Abraham hace más o menos 3, 4 años, en los cuales comenzaron algunos países que han sido radicalmente enemigos de Israel a hacer cercanías y a buscar la posibilidad y quién lo creyera. Arabia Saudita envió su primer delegado a Jerusalén y Israel envió su primer delegado con miras a construir más adelante relaciones diplomáticas formales. Eso hace unos 8 o 10 años no cabía en la cabeza de nadie. Son enemigos a muerte, pero se logró ese gran avance. Entonces el señor Biden, en aras de su reelección y del posicionamiento del Partido Demócrata, puso a un excelentísimo canciller que tiene, que es un hombre muy brillante, Anthony Blinken, a que cristalizara eso y Blinken hizo todo lo que le correspondía. Es decir, si en honor al trabajo hay alguien que se merezca el premio Nobel de Paz, es el señor Blinken. No le ha cuadrado, pero ha sido un atleta de ese interés. Entonces Blinken logró sentarlos en la mesa y ya el anuncio se iba acercando porque hubo el primer vuelo entre Riyadh y Tel Aviv, o el aeropuerto de Lod, que no queda en Tel Aviv, sino más al norte, de árabes para ir a pasear a Jerusalén y a pasear por Israel, algo que tampoco podían hacer, y Riyadh les abrió las puertas para que fuera también el primer vuelo de israelíes como turistas a Arabia Saudita. Eso inmediatamente crispó los nervios de Irán. Irán es chiita y enemigo a muerte de Israel y enemigo a muerte de Arabia Saudita. Entonces vio que todo el bloque saudita se iba a alinear con Israel y lo interpretaron como que ahora son, con la tecnología israelí y con la gran capacidad que tienen de inteligencia, se van a unir todos los chiitas para atacar a Irán. Entonces promovió todo un trabajo que ha hecho un arco chiita de larga data y por eso ordenó el ataque terrorista contra Israel el 7 de octubre con la capacidad más destructiva que pudieran para que inmediatamente se produjera lo que se produjo, que todos los que hemos analizado ese conflicto, lo dijimos desde el primer día, la respuesta de Israel va a ser salvaje. Y así ha sido. Y eso lo pensó Irán para que fuera así con el propósito de que todos los países sunitas, por solidaridad con Palestina, rompieran relaciones con Israel y bloquearan cualquier avance de que se unieran. Y eso pues lo ha manejado de manera muy diplomática y muy hábil el señor Blinken y hasta el día de hoy, ya casi un año después, ha logrado que los países árabes sunitas no se enfrenten contra Israel, que es lo que él buscaba. Han tenido posiciones muy fuertes y han estado de acuerdo que en la Corte Penal Internacional se investiga a Netanyahu y lo llaman carnicero y todo eso, pero no se han atrevido a mover un solo soldado contra Israel, que es lo que quería Irán que hicieran. Entonces eso le da otros elementos que puede hacer que la guerra estalle por otro lado. Ya lo dijimos, la demoledora respuesta de Israel era de esperarse y cada día el mundo se acostumbra más a que así le hagan protestas en París, Nueva York, Bogotá, así
el señor que tenemos aquí desgobernando le dé por hacer la payasada de izar la bandera palestina al mismo ritmo de la bandera colombiana, cuando Palestina ni siquiera es un estado y ni siquiera tenemos relaciones diplomáticas formales, ni intercambios comerciales, ni culturales, pero él ya haciendo payasada le dio por colocar la bandera y rompió relaciones con Israel, que sí es un estado, además que nos ha aportado muchísimo en tecnología, seguridad, investigación, conocimiento, cultura, turismo, etcétera. Desde antes del 7 de octubre, la acción permanente de las milicias proiraníes era marcadamente anti-Israel. ¿Por qué? Porque desde el año 79, 1979, importantísima fecha para el mundo, cuando el Ayatollah Khomeini se toma el poder en Irán, la decisión del país de la nueva gobernanza y gobernabilidad y gobierno iraní es desaparecer del planeta Tierra al odiado Estado de Israel. Y esa desaparición de Israel del planeta significa que no debe quedar un solo judío sobre el planeta. Y se fijaron un propósito que es aterrador: construir una industria militar iraní que tenga un solo propósito: tener la capacidad nuclear para atacar a Israel y desaparecerlo del mapa. Ese es el propósito. Entonces, mientras construyen eso, se inventaron colocarle una cantidad de milicias pro iraníes alrededor de Israel para irlo cercando. El más evidente es la milicia de Hezbollah, que significa Partido de Dios, ubicada entre Líbano y Siria, que son las dos zonas limítrofes al norte de Israel. Y esa milicia en el Líbano ya tiene poder. Hubo una resolución de la ONU eh, ordenándole al Líbano ya hace más de 10 años que todas las milicias que existieran se desaparecieran, y el Líbano cumplió matemáticamente, religiosamente, con todas menos con Hezbollah. Y Hezbollah pues ya tiene militantes que son propios, libaneses que fueron formados en escuelas chiitas y son un partido y andan armados y no pertenecen al gobierno eh, libanés, pero tienen el apoyo iraní y además entra un río de dinero que hace que los corruptos miren para otro lado. Y en Siria, que es un país de orientación alawita, que es como una rama del chiismo, tienen otra parte y siempre los han nutrido con armas y con apoyos en todos los sentidos para que le hagan daño tanto a Israel como a Estados Unidos. Entonces, esas milicias de Hezbollah, desde el Líbano y de Siria, han sido muy activas contra Israel y desde luego la respuesta de Israel ha sido siempre demoledora. Pero hay otras milicias, es que con ocasión de la caída de Saddam Hussein, a Irak le volvió el gobierno chiita. Eh, Increíble que Saddam Hussein era un dictador en un país de mayoría chiita y él era sunita. Y por esa razón era que era tan cruel con su gente. Y Estados Unidos cometió un error estratégico de meterse allá y derrocar a Saddam Hussein, más por la nostalgia que tenía Papi Bush de que no pudo en la guerra del Golfo en doblegarlo, y entonces a Bush hijo le dio la piquiña y lo ató con el ataque a las Torres Gemelas, que no tiene nada que ver, y se metió allá, tumbaron el gobierno de Saddam Hussein y subieron los chiitas, y lo que le hicieron fue un favor a Irán para que llenara de milicias proiraníes a Irak. Y entonces las milicias proiraníes tienen una cantidad de cuarteles y de centros de entrenamiento y de organizaciones desde donde se ataca permanentemente tanto a Estados Unidos como a Irak, a los sunitas iraquíes, perdón, a los kurdos, que son proestadounidenses, hay algunos que son sunitas, y también se ataca desde luego los intereses de Israel. Y la otra milicia es la de los hutíes, que son eh, una rama chiita en un país que tiene una historia larguísima de violencia, que es Yemen, y que en este momento está dividido en dos sectores: los sunitas, que están albergando a Al Qaeda y a ISIS, y que, por desgracia, reciben apoyo financiero y militar
de Arabia Saudita. Entonces los chiitas, que son los de Hutíes, pues inmediatamente acudieron a Irán y entonces la tensión geopolítica entre Irán y Arabia Saudita está ahí sobre esas milicias. Y con ocasión del ataque terrorista del 7 de octubre, esas milicias, como tienen armamento y dotaciones iraníes de última tecnología, se han dedicado a atacar las embarcaciones que se mueven por el Golfo Pérsico en dirección al Golfo de Aqaba y han afectado todo el tránsito marítimo, el comercio, etcétera. Entonces son tres milicias muy bien definidas, las proiraníes, Hezbollah, Hamas, en un solo bloque, las iraquíes que están dentro de Irak, pero que tienen capacidad de actuar por toda la región, y las hutíes que están al sur en el mar, y todas enemigas de Israel y todas proxies de Irán. Tenemos también aquí que hay sobre la región unos intereses obvios de Rusia y China para quitarle el control de la yugular del petróleo y de ese punto de juntura que hay entre Asia, África y Europa y que constituye la gran isla de la cual habló tanto en geopolítica Mackinder. Entonces, Estados Unidos pues ha tenido con su proxy, la Gran Bretaña, y con Europa, pero especialmente la Gran Bretaña, algo Francia, una influencia grande en el Medio Oriente, en lo político y lo económico. En parte en lo social, porque han hecho eh, vista gorda ante los dictadores nacionalistas que han maltratado terriblemente a esos pueblos, pero no había ninguna presencia fuerte de Rusia con ocasión de la guerra en Siria. El señor Barack Obama fue falto de carácter, no actuó a tiempo y permitió que Rusia se metiera en la guerra de Siria y montara bases militares y estuviera con tropas allá. Si no fuera por la situación tan compleja que tiene Rusia en Ucrania, ya hubiera intervenido más directamente en el conflicto a favor de Irán, que es su proxy en el Medio Oriente. Y China, con su estrategia que la hemos visto estos días de la ruta de la seda, de la ubicación geográfica y del control a distancia, está haciendo una cantidad de trapacerías diplomáticas para irse acomodando de la mejor manera posible en el escenario, y ambas con un solo objetivo: sacar a Estados Unidos de la región, que sería dejar a Israel completamente expósito, ¿no? Luego vino el ataque iraní, que fue muy mencionado en el mes de abril, que hicimos análisis aquí, que fue con cohetes, con drones, con misiles, y la respuesta de Israel, que fue muy pequeña, pero muy clara. Fue y les destruyó dos baterías misileras que estaban supuestamente muy seguras, y con eso les dijo, no se vuelvan a meter con nosotros, porque los tenemos perfectamente ubicados y sus equipos de defensa aérea no son suficientes para contenernos. Entonces se bajó un poco la temperatura de esas tensiones porque ha sido por la muerte de un bandido de esos de Hezbollah y de unos generales iraníes que estaban reunidos en Damasco, en Beirut, perdón, preparando los planes para apoyar a todas esas milicias. Entonces Israel sin compasión fue y los eliminó a todos. Por eso fue que hubo el ataque iraní y la respuesta israelí diciéndoles no se metan con nosotros porque sabemos cuáles son sus debilidades y aquí las estamos demostrando. Entonces luego se bajó la temperatura y siguieron las tensas negociaciones para liberar los rehenes, y ahí nos devolvemos al punto uno, que es la crisis de gobernabilidad de Netanyahu. Después del 7 de octubre, pues el país se unió, dejaron de pedir la renuncia de Netanyahu, pero se unió diciéndole clarito, aquí estamos unidos porque toca defender a Israel, que no lo van a desaparecer. Pero usted, señor Netanyahu, apenas se arregle este problema, se tiene que ir del poder y tiene que irse para la cárcel. Entonces, de remate, en la Corte Penal Internacional lo condenaron por delitos de lesa humanidad por lo que ha ocurrido en Gaza. Entonces el mundo se le vuelve más pequeñito al señor Netanyahu. Si sale al exterior, cualquier país lo puede capturar y entregarlo a la Corte Penal Internacional. Y si se queda en Israel, renuncia, o sea, si renuncia y sale, ¿no?
Ahora, si renuncia y se queda en Israel, también lo encarcelan los propios por los problemas que tiene y por los errores que cometió en el manejo del país. Entonces la guerra se le ha convertido a él en un punto de subsistencia y las negociaciones para liberar a los rehenes han sido demasiado complejas porque los señores de Hamas son bandidos, son terroristas y entonces hacen como las FARC y como el ELN, que nosotros conocemos mucho de eso, que a cada paso le ponen una arandela. Y los israelíes, que no son tontos, que saben qué es lo qué significa cada arandela que le ponen a eso, pues inmediatamente paran el chorro. Pero internamente se ha formado una corriente de políticos contra el señor Netanyahu, diciéndole que tiene que liberar a los rehenes, que parar la guerra, y la coalición política transitoria que se había hecho para la guerra, no para gobernar a Israel. Entonces se le abrieron. Y los que lo ayudaron a elegir le dijeron, si usted quiere seguir gobernando, tiene que mantener estas posiciones, inclusive desaparecer completamente cualquier vestigio de Hamas en Gaza, lo cual, honestamente lo decimos, quienes hemos estudiado este tema, es imposible, porque tendría que matarlos a todos los que están allí y fuera de eso salir por el mundo a matar a todos los palestinos que están relacionados con Hamas, que son más de los que nos imaginamos, inclusive aquí en Colombia. Entonces, esa solución parece que nunca podrá ser posible, pero es la que le exigen los ultraortodoxos al señor Netanyahu. O sea, muy difícil. Y la otra que le dicen es que ya fue suficiente de la destrucción que ha hecho en Gaza. Y la teoría de Israel es que por más de que le ha dado golpes, todos los días aparecen problemas nuevos. Por ejemplo, se dice que ya limpiaron, entre comillas, el norte de Israel, de Gaza, y ponen todo el énfasis del ataque en el centro, en Han Yunis, por ejemplo, que es la ciudad de las que más ha sufrido estos embates. Y llevan una semana combatiendo en Han Yunis y aparecen nuevamente los terroristas en el norte, lanzando cohetes, atacando tropas por la retaguardia, causando daños. Entonces, otra vez tienen que devolverse, bombardear, limpiar. Y los bombardeos generalmente son a sitios donde funcionaban escuelas o centros humanitarios, porque los terroristas están allí metidos y porque la red de túneles que comenzaron diciendo que tenía 350 kilómetros ya va como en 800 y parece que todavía hay más por descubrir y por destruir. De remate, algo que lo dijimos desde el primer día era que se necesitaba el compromiso de Egipto, que no es suficiente, porque Egipto pues no la va con Hamas, porque sabe que se le pasan a la península del Sinaí y le van a hacer daños. Pero tampoco es que está en desacuerdo que jamás le haga daños a Israel. Entonces ahí por los túneles que toda la vida han existido en Rafah, en la línea fronteriza, seguían pasando cosas y siguen pasando. Entonces Israel fue y se tomó esa zona y lo que llaman el corredor Filadelfia. Y comenzó a localizar túneles y a destruirlos, pero no los ha destruido todos. Y además parece ser que destruye uno y al otro ya le están construyendo otro. Eso es una red de túneles interminable la que hay allá. Y Egipto siempre dice que esa presencia de Israel ahí ya es extrema y que pone en riesgo el proceso de paz del cual hace parte el Batallón Colombia con la fuerza multinacional. Entonces, por todos los lados la cosa se complica más y Egipto obviamente se ha convertido en un receptor grande de heridos, de desplazados, a pesar de que cerró la frontera, pero ante la cantidad de heridos palestinos, pues les toca atenderlos y con la cantidad de controles que pone Israel para los camiones que entran por Egipto, pues la situación no es la más amistosa que dijéramos. Entonces, Egipto, Qatar y Estados Unidos formaron una comisión tripartita para servir de mediadores y de facilitadores del proceso de la liberación de los rehenes y en lo posible de parar la guerra. Entonces hay un juego de doble moral, de dobles intereses y de lo que tanto decimos nosotros, que es que una cosa piensa el burro y otra que lo estén jalmando. Entonces, los tres, esa coalición tripartita, pueden planear y sugerir las ideas más maravillosas, pero es que resulta que ellos lo único que pueden al final es llevarlas a la mesa y tratar de
limar las asperezas y de sugerir que se pongan de acuerdo. Pero ya poner de acuerdo a israelíes y palestinos que llevan desde cada esquina el odio en el alma el uno contra otro y que hay tantos hechos evidentes de ambos lados que definitivamente no se ponen de acuerdo. Y porque volvemos a decir, los palestinos en una reunión previa dicen, los de Hamas, no palestinos en los de Hamas, que hay gente de todas partes. Los de Hamas dicen en una reunión previa, bueno, nuestra carta de acuerdo es esta, entonces vamos a negociar sobre estos puntos de esta agenda. Estados Unidos, Egipto y Qatar le dan el visto bueno y se lo llevan a Israel y entonces el señor Netanyahu le examina y dice, bueno, listo, vayan y negocien sobre esos puntos. Y cuando llegan y se sientan a la mesa, salen con otra cosa, entonces vuelven al punto cero. Y Netanyahu, que sabe que se está jugando el pellejo, tampoco es ningún bobo, y lleva su carta puesta y dice, si les proponen esto, ustedes propongan lo otro, y ahí se vuelve eso de nunca terminar. Entonces se presume que el 30% de las personas que fueron secuestradas el 7 de octubre, que no han sido liberadas, porque ya han liberado una gran cantidad, me refiero al 30% de los que quedan por liberar, parece que ya están muertos, porque inclusive durante el ataque terrorista los palestinos se cargaron a una cantidad de muertos para negociar la entrega de los cadáveres. Entonces lo que hicieron fue que los sepultaron allá en Gaza, tienen exactamente las coordenadas donde están y los tienen como una mercancía de cambio, porque además ya Israel los acostumbró a eso, ya que dentro del concepto de la seguridad nacional de Israel se recuperan las personas vivas o muertas, pero todas tienen que regresar a Israel cuando ocurre un acto de estos. Y finalmente vemos que la situación actual se desata de la siguiente manera. Hezbollah y Israel iniciaron una agresión mutua desde el norte. Israel recogió a la mayoría de los habitantes y los envió a hoteles y a otros kibbutz y a otros centros y dejó una zona prácticamente desocupada para operaciones militares. Hezbollah no hizo lo mismo porque ellos son una manada de bandidos que viven ahí metidos dentro de la población en el Líbano, pero Israel les tiene unos equipos de inteligencia que son fenomenales y que los están localizando permanentemente. Entonces en Beirut estaba uno de los principales cabecillas de Hezbollah, feliz de la vida, y ordenó que dispararan unos cohetes contra el norte de Israel. Parece ser, como lo dijimos en un análisis en CNN, que el problema no fue que lo hicieron intencionalmente, sino que tiraron el cohete, pero no tuvieron la pericia o colocaron mal las coordenadas y el cohete cayó en una zona de los altos del Golán, que es ocupada por Israel, era Siria, y que está habitada por drusos, que es otra etnia, que son muy pro-israelíes porque a ellos les ha ido bien con Israel, les ha ido mejor que cuando estaban con Siria. Tienen mejores carreteras, agua potable, pueden trabajar en agricultura, pueden integrarse a muchas actividades, tienen representación en el Parlamento, algo que no tenían en Siria. Entonces estos drusos, a pesar de ser algunos musulmanes, no todos, pero sí de origen sirio o de cercanía con Siria y pasando la frontera, pues si fue un terreno que ocupó Israel, se sobreentiende que al otro lado de esa nueva frontera, ahí tienen familiares. Pero estos drusos han tenido una buena relación con Israel. Y en el ataque que hizo Hezbollah, mató a 12 niños que estaban jugando un partido de fútbol. Entonces, Israel les dijo, ténganse, señores de Hezbollah, porque la respuesta de nosotros va a ser demoledora. Y inclusive en una entrevista con France 24 lo dijimos, máximo 72 horas. Como a las 3 horas de que pasó la entrevista, tenga muerto el segundo cabecilla de Hezbollah. Y se salvó el primero porque estaba en reunión en Irán con el nuevo presidente en la posesión. Y pues fue el escándalo, eso hubo mucho revuelo en el mundo, que había matado al segundo cabecilla de Hezbollah, que si la guerra se iba a extender, que no se iba a extender, pero nadie contaba que esa misma noche, ya amaneciendo para el día siguiente, estaba alojado el jefe máximo de Hamas, a quien el nuevo presidente de Irán había invitado a su posesión y lo había sentado al lado de los jefes de Estado del mundo y estaba feliz de la vida disfrutando de las mieles que le daba
poner al odiado Estado de Israel contra la pared y contar con el apoyo de Irán, todo lo que se sentía ahí. Y como la canción de Juan Charrasqueado, no tuvo tiempo de montar en su caballo porque esa madrugada una bomba que estaba colocada en su apartamento voló el sitio donde se quedaba y se fue a reunir con Chávez y con Fidel Castro y con tiro fijo en el infierno. Entonces se desató la tensión. El señor de Irán que estaba recibiendo la presidencia inmediatamente culpó a Israel. Israel desde luego dice, nosotros no tuvimos nada que ver. Averigüe usted qué fue lo que le pasó allá porque es su seguridad. Eso ocurrió en Teherán, a muchos kilómetros de distancia de Tel Aviv. Es problema de ustedes allá. Y entonces, yo sí, pues mientras es problema nosotros vamos a hacer una retaliación y esa es la alerta en que está el mundo en este momento, porque una retaliación masiva, como se prevé o se presume que pudiera ocurrir, pues ya sería un compromiso grande. Eso ocurrió al mismo tiempo que en Estados Unidos el señor Trump volvió papilla y ropa de trabajo al señor Biden y que el señor Biden intentó por mil formas tratar de quedarse para continuar de candidato, pero los mismos demócratas lo convencieron y entonces se había logrado o se ha logrado hasta la fecha que Israel tenga un máximo apoyo de Estados Unidos, pero si llegara a ganar el señor Trump, no se sabe qué sucederá con todo eso ni con Ucrania. Y lo mismo el señor Biden, aprovechando su mandato, porque él es presidente hasta el último minuto en que esté en la Casa Blanca, ordenó nuevamente enviar dos portaaviones y una gran cantidad de tropas a la zona, a hacer maniobras y a prepararse para cualquier evento. Y cualquier evento es que Irán ataque directamente a Israel. No hay otro evento. Entonces, si Irán ataca a Israel, Estados Unidos entra y contesta muy fuerte. Entonces Rusia puede atacar más duro, ya hasta con armas que llaman sucias, a Ucrania y China le puede dar la ventolera de ir y tomarse a Taiwán y aquí estaríamos en la tercera guerra mundial ya en pleno desarrollo. Ahora miremos qué es lo que pasa ya para entender un poco más la geopolítica. Ese Medio Oriente no hay quien lo defina. Tanto que Andrés Pastrana había dicho que Estados Unidos le iba a mandar un asesor para el Medio Oriente y entonces le aclararon que no, que era que le iban a mandar un asesor para que medio se oriente. El Medio Oriente en muchos aspectos se considera como lo que comienza en el Asia Menor, o sea, aquí en Turquía, la región de Turquía, pongamos el puntero láser, aquí en esta región y se extiende prácticamente hasta el corazón de Afganistán para unos. Para otros es simplemente la zona de Siria, Israel, Jordania, Irak, el oriente de Egipto y Arabia Saudita y Kuwait. Bueno, aquí estos del Golfo Pérsico, no incluye a Irán. Pero sea de una u otra manera, es una región supremamente convulsa. Y es convulsa porque tiene cuatro potencias que todas aspiran a controlar, a influir sobre los demás musulmanes. Irán, que es de mayoría chiita y son persas, no son árabes. Arabia Saudita, que es la sede de donde nació el profeta Mahoma y de donde se desarrolló toda la cultura islámica, está con el control de todos los golf, de todos los reinos, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Mascate y parte de Yemen. Y fuera de eso, Arabia Saudita apoya a Pakistán, que la mayoría es sunita, apoya a los sunitas de Afganistán y tiene gran influencia en todo el Asia Central, donde están las etnias sunitas. Irán, por su parte, tiene influencia sobre Irak, que es de mayoría chiita, Siria, que son alawitas, pro-chiitas, y en el Líbano, que hay de todo, es un país mucho más laico, pero hay influencias grandes. Y aquí en Yemen, que está partido en dos, entre sunitas y chiitas, entonces tiene una influencia importante. Por su parte, Egipto, pues históricamente Egipto fue una potencia y es como la cuna de una civilización completa, no musulmana, pero sí una civilización grande. Y luego pues se volvió islámico después de que el Islam se extendió por todo el norte de África.
Entonces tiene también una potencia, una capacidad grande. Es el país más adelantado en muchos aspectos de todo el mundo musulmán en esta zona, pero tienen un contendiente de arriba que es el heredero de un imperio que fue el dueño de toda esta zona, el imperio turco, y que en Turquía todavía hay personas como el señor Erdogan, que es un bandidazo de siete suelas, que piensan que Turquía debe volver a tener el control de toda esa zona y una influencia geopolítica. Entonces, en síntesis, hay cuatro potencias que están a la espera de lo que suceda. Y hay una gran cantidad interna de conflictos, tanto étnicos como religiosos, como políticos, como geopolíticos, como de tensiones internacionales, comenzando por el de Palestina e Israel, que es uno apenas de los conflictos que hay en esta zona, que tienen un juego de intereses entre todas estas cuatro potencias. Y ustedes ven que en todos intervienen. Por ejemplo, Turquía está muy metida en la guerra de Siria y es que Turquía piensa robarse un pedazo de Siria. ¿Por qué? Porque resulta que en esa repartición estúpida que hicieron luego de la Segunda Guerra Mundial, al pueblo kurdo, que es lo que llama el Gran Kurdistán, lo fraccionaron y le quitaron su autonomía. Entonces hay kurdos en Turquía, hay kurdos en Siria, hay kurdos en Irak, hay kurdos en Irán y kurdos un poco menos del lado de Azerbaiyán y otros menos aquí en el Bajo Cáucaso. Entonces, esta etnia kurda ha sido perseguida a muerte y en cada país, por ejemplo, en Turquía los declaran terroristas. Y qué cosa tan contradictoria. La Peshmerga o los PKK, que están aquí en Turquía, ellos son pro Kurdistán, pero hasta Estados Unidos los considera terroristas. ¿Por qué? Porque Turquía es un país que es de la OTAN y es el tapón que tiene aquí Rusia, entonces juegan una doble moral. Pero esos mismos kurdos apoyan obviamente a los kurdos de Irak, que han sido, y de Siria, que han sido víctimas de muchas atrocidades, y Turquía sin compasión y sin asco ha venido y ha matado kurdos aquí como matando cucarachas. Entonces los atacan los iraníes porque los consideran apóstatas sunitas. Los atacan Al Qaeda e ISIS porque los consideran que son traidores al Islam. Los atacan los sirios porque no quieren que existan kurdos en Siria. Los atacan los turcos porque los odian a muerte. Y en la única parte que pueden más o menos sobrevivir es en la zona de Irak, donde tienen una autonomía por uno de los acuerdos de gobierno que hay. Y en Irán los quieren desaparecer del planeta. Entonces esta gente son seres humanos, son personas y son una etnia muy, muy valiente y muy convencida de su historia y no se deja vencer. Y de remate, en las guerras Estados Unidos los utiliza como mejor le conviene. Entonces es otro de los problemas que hay aquí y todos intervienen, ¿no? Irán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto, cada uno con sus intereses y no con los de los kurdos. Entonces es otro problema que no se ha resuelto y que si se resolviera el de Israel y Palestina, aquí tendríamos otro foquito que es eterno. Y si eso le sumamos la eterna pelea entre Arabia Saudita e Irán, que ya Irán tiene avance en armas nucleares y Arabia Saudita lo viene pidiendo desde hace rato, pues estamos hablando de cosas mayores. Y de remate, toda la zona constituye la yugular del petróleo. Bueno, ahora volvamos un poco a Israel para irnos ubicando. Estos cuatro mapas nos muestran muy sencillamente, cuando comienza el Estado de Israel a tomar forma, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, estas eran las zonas ocupadas por judíos, las azules, y por palestinos, las verdes. Entonces vemos que era más o menos mitad y mitad. Pero entre el 49 y el 67 ocurren dos guerras. La primera guerra es la guerra de independencia de Israel y la otra es la guerra de los 6 días, cuando Israel se anticipa a que lo ataquen, porque en Khartoum se han reunido todos los líderes árabes y habían jurado destruir a Israel. Pero ellos lo que no sabían era que la inteligencia israelí los tenía monitoreados y el día antes de que comenzaran la avanzada, entonces fue un piloto israelí disfrazado de piloto de la Fuerza Aérea eh, egipcia y se robó el avión del comandante de esa fuerza
y salió hacia Tel Aviv o hacia Israel con ese avión y enseguida vino el bombardeo más impresionante de los israelíes y les destruyeron casi toda la aviación en tierra a los egipcios y luego siguieron con Siria y luego con Jordania y se acabó la ofensiva en 6 días. Se tomaron los Altos del Golán y aumentaron su territorio y lo mismo ocuparon ya gran parte del desierto del Negev y los otros desiertos que están aquí al sur, suroccidente de Israel. Entonces cambió el mapa. Entre 1967 y el 2000, pues hubo primero la ocupación de la península del Sinaí, que eso la devolvieron en el año 79, 80, y esa es la razón por la que el Batallón Colombia esté ahí, técnicamente para evitar que Israel se meta a conquistar nuevamente la península y técnicamente para evitar que Egipto le dé por atacar a Israel. Entonces hay tres zonas, la A, la B y la C, donde hay unas limitaciones de armas para los egipcios y hay unas responsabilidades de Israel de que no puede pasar su frontera porque hay una fuerza que está observando y analizando. En medio de todos los acuerdos había quedado Gaza como territorio egipcio y luego pues ya se determinó que no era, que es un territorio palestino y ahí comienza el problema no, porque Gaza está al occidente de Israel, por la mitad está todo el territorio israelí y al oriente está la Cisjordania, que era como vemos mucho más amplia antes del 67, pero con ocasión de la guerra del 67, ustedes ven aquí esta muela grandísima, se metió Israel al oriente de Jerusalén. ¿Por qué se metió ahí? Porque es que resulta que la ciudad sagrada está en el oriente. Entonces, Israel pues no iba a perder ni al templo del rey David, ni su gran templo que tienen ahí en, en de los lamentos, ni toda la historia que está Israel ahí, porque Jerusalén es la ciudad sagrada de los judíos. Pero los musulmanes también dicen que allí el profeta se elevó al cielo y que esa es la ciudad sagrada de ellos. Y los católicos decimos que es la ciudad sagrada nuestra porque ahí fue donde murió Jesús de Nazaret. Entonces es un punto demasiado sensible para la estabilidad de la paz y lo tiene controlado en este momento Israel, pero con el riesgo del terrorismo y lo que pasa. Y del 2006 en adelante se han presentado estos problemas que se ha ido llenando el territorio que estaba bajo autoridad palestina de ocupaciones de Israel, que lo vemos mucho más amplio, porque ha ido construyendo casas. Entonces, uno de las exigencias que le hacen los ortodoxos al señor Netanyahu para seguirlo apoyando es que no vaya por nada del mundo a reversar estas ocupaciones, que es lo que le pide casi todo el planeta, de que los judíos se retiren de Cisjordania y de Gaza. En Gaza ya no hay. Ahora están ocupándolo militarmente, pero asentamientos no hay. Pero sé que en Cisjordania y que todo esto vuelva a ser verde de los palestinos. Y los señores que están dándole cuerda al señor Netanyahu le dicen, no señor, antes al contrario, usted lo que tiene es que repoblar a Gaza con judíos y someterlos y sacarlos de ahí. Esa gente no le corresponde porque la tierra prometida, porque y ya le meten el tema religioso y ahí sí no hay poder de nadie que pueda, porque habrá mil razones, mil explicaciones, términos históricos, contextos, todo lo que le quieran meter. Pero cuando le meten la religión por delante, sí, olvidémonos que se vuelve una pasión insoluble. Eh, Vemos también aquí ahora qué es la geopolítica de Arabia Saudita para que entendamos lo que se juega allá. Arabia Saudita, lo sabemos todos, es el primer productor de petróleo del mundo, ¿no? Pero también tiene gas y tiene unas bolsas de gas importantes que pueden surtir a muchos países y que le dan una segunda potencialidad, no tan grande como la que tiene Qatar, por ejemplo, que navega sobre gas, pero sí tiene ciertas reservas importantes de gas con las cuales puede terciar en el mercado. Tiene también un oleoducto muy importante que es el que atraviesa el Golfo de lado a lado y sale tanto al Golfo Pérsico como hacia el Golfo de Aqaba, hacia el sur. Entonces une los dos sectores fundamentales para surtir barcos. Y aquí donde se presenta el estrecho de Hormuz tiene unos límites con Irán y resulta que cada vez que en Irán les da la chiripiorca, les da por sabotear el paso de los buques petroleros que vienen a llenarse aquí en límites con Bahrein, en todos estos puertos,
que es una zona muy petrolífera, porque inclusive en el mar hay mucho petróleo, y pasa al otro lado y también hay petróleo. Entonces es una de las razones de que exista geoestratégicamente este, este oleoducto. Resulta que con el ataque a Israel, a los hutíes les dio por hacer ataques aquí, en este sector, sobre el Mar Rojo, que es el Mar Rojo porque es de color azul intenso, de las contradicciones. Esos ataques hutíes pues están encaminados obviamente a atacar a Israel, a bloquear a Arabia Saudita con la sacada de los buques y a ponerle trabas a Estados Unidos. Entonces esas son las razones para que Estados Unidos tenga sus portaaviones en la zona. Y desde aquí le lanzan las andanadas de cohetes de vez en cuando a Israel o se vienen por el mar y hacen incursiones de comandos. Y Estados Unidos les responde con otras, Israel con otras, y la guerra está cantada ahí. Entonces vean ustedes que eh, Arabia Saudita es geoestratégicamente muy importante. Tiene también cobre, plata y oro. Y al mirar aquí en el sector oriental de Arabia Saudita, se ve que todos los grandes acueductos que ha construido el reino saudí para proporcionarle agua a su pueblo están en este sector limítrofe con Irán sobre el Golfo Pérsico y con una incidencia geoestratégica al estrecho de Hormuz. Entonces ahí está el problema que puede generar cualquier evento gravísimo. Tenemos también, ahora miremos geopolíticamente cómo es Irán. Ya lo decíamos que aquí en esta costa enfrentada, veamos, por el lado de Arabia Saudita, aquí alcanzamos a ver todavía las manchitas de petróleo, y por el lado de Irán están al otro lado. Y de donde se interceptan con Irak, al suroccidente, suroriente de Irak, y eh, norte de Kuwait, donde se generó la guerra, primera guerra del Golfo Pérsico, fue precisamente por eso, porque a Irak le dio la chiripiorca venir a robarle el petróleo a Kuwait diciendo que eso era de ellos, e inmediatamente entonces eh, los países árabes reaccionaron, y el ganador de eso fue Irán, que acababa de salir de una guerra de 8 años con Irak. Pero vemos que el punto clave aquí es la cantidad de petróleo que hay y la salida por el estrecho de Hormuz. Y como el estrecho de Hormuz tiene más presencia iraní que saudita, porque aquí están ya otros países en este, como Emiratos Árabes Unidos, que lo vemos ahí, como Qatar. Entonces Arabia Saudita no tiene todo el control sobre el territorio del Golfo Pérsico, pero sí tiene una disputa muy fuerte con Irán. Ahora miremos cuál es el gran sueño de Irán. Como vemos en este arco que es imaginario, pretende abarcar Líbano, Siria, Irak, Irán y extenderse por la península arábiga a salir a Yemen. Y ese arco chiita, si lo vemos, tiene objetivos estratégicos muy importantes. Es bloquearle la influencia que pueda tener el mundo sunita hacia Turquía, o sea, partirlo en dos. Turquía queda separado y eso le quita también preeminencia a Turquía. Tiene también el propósito de bloquearle la salida a los sunitas hacia el Asia Menor y el Cáucaso, porque en el Cáucaso es una zona muy importante geoestratégicamente, e Irán ha buscado desde la época de Darío y Jerjes el Persa de controlar esa región porque allí hay riquezas, y hay caminos, y hay carreteras, y hay ríos, y hay agua, algo que es fundamental y que carecen en estas zonas. Entonces, Irán quiere bloquear a sus enemigos con eso. Pero además porque Irán sueña que aunque en este momento los chiitas son apenas el 20% de todo el universo de musulmanes, en Irán sueñan que a la larga el mundo tiene que ser islámico, como lo sueñan los sunitas, pero que sea chiita. Y el objetivo fundamental de Irán en la zona es desaparecer al odiado Estado de Israel, que es la única cuña que es diferente a ellos. Porque si uno mira el mapa, hacia el occidente todos son musulmanes, hacia el sur, musulmanes,
hacia el oriente musulmanes, o mayorías, ¿no? No todos exactamente, pero grandes mayorías musulmanas. Y aquí les aparece esta cuña con 9, 10 millones de personas que no son musulmanes y que además son occidentales, que las mujeres no usan todos esos trapos, sino que se visten como personas normales, eh, que no siguen las leyes del profeta Mahoma, sino que siguen la tradición de su religión judía y que además es un centro de llegada de cristianos o cruzados, como lo llaman los musulmanes, que también los odian. Entonces hay que quitar ese bloque de ahí para avanzar, porque ellos sueñan, igual que los musulmanes del siglo séptimo, el octavo, en que deben volver a conquistar todo el sur de Europa y el norte de África y avanzar en la gran UMA, que es la unidad mundial de los musulmanes. Ahora miremos en general el Golfo Pérsico y es que aquí sí hay mucho más enredo todavía. Nomás miremos las bases estadounidenses que hay. Hay bases estadounidenses en Irak, en Kuwait, está la quinta flota de Estados Unidos desplazada o desplegada aquí cerca de Qatar, muy cerca de Irán, y entonces si se llega a desatar la guerra, pues Irán atacaría esta flota y entonces Estados Unidos respondería muy grave y la cosa sería gravísima. Aquí hay una base turca en Doha, hay una base de Estados Unidos y hay una base de Gran Bretaña. Entonces ya hay un juego geopolítico aquí muy importante que de una u otra manera Irán lo identifica o como enemigos capitalistas o como enemigos sunitas. Además, si Irán ataca a Estados Unidos, pues a Turquía le toca alinearse con Estados Unidos por razón de la OTAN y por razones de conveniencia. Y aquí vemos que en Abu Dhabi hay una base militar francesa también y otra de Estados Unidos, otras dos. Pero bajando un poquitico aquí, saliéndose, eh, ya hay bases chinas en Djibouti. Entonces, el campo geopolítico es muy tenso allá. Y todo por esta riqueza tan grande que hay petrolífera, como la llamó acertadamente el expresidente Richard Nixon, la yugular del petróleo. Eh, ya hay algunos problemas geopolíticos aquí de disputas de territorios, pero no son tan graves como para que generen una guerra, como si lo puede generar el petróleo y un sabotaje de Irán o de Arabia Saudita hacia Irán o mutuo. Eh, Ahora tenemos aquí los puntos que hablábamos al principio, donde están todas las milicias que aliadas con el gran Irán quisieran destruir a Israel y atacar a Estados Unidos. Entonces hay en Siria, hay en Líbano, aquí, hay en la Cisjordania, en el West Bank, hay en Gaza y hay en Yemen. Entonces como si fuera también otra especie de media luna o de semicírculo chiita apuntándole a destruir a Israel. Entonces, como no tienen la complicidad, por ejemplo, de Egipto, porque en Egipto no son chiitas, y miran con mucho recelo el crecimiento de Irán, pues entonces recurren al terrorismo con estos grupos y al mirar uno por el Mar Rojo y subir por toda esta zona que se recorre eh, en 9 horas, 8 horas, es una distancia larga, y en varios puntos se ve el mar por la carretera, cuando uno va bajando hacia Sharm el-Sheikh, en el sur de la península de Israel, se nota que es fácil, realmente es fácil que los terroristas crucen por el mar y se metan porque es que es mucho desierto, es mucha zona desértica. Y es imposible para un país como Egipto controlar toda su frontera oriental con, con Arabia Saudita o con lo que le puedan incluir los iraníes por vía marítima, como lo hacen. Y además que los hutíes ya están aquí. Y es que cruzar de la península arábiga a el territorio continental africano es una distancia muy corta. Y como decíamos, aquí en este punto hay tres bases militares muy importantes, una europea, otra estadounidense y otra de la China, que ya se metió a,
a meter la mano allá. Bueno, ahora entonces miremos una contextualización geopolítica para entrar en el análisis. Sin duda, en todo esto que está pasando en medio de ese enredo, con apenas 9 millones de personas, con un ejército muy pequeño pero muy poderoso, Israel tiene una asombrosa capacidad eh, sobre el manejo de la defensa y la seguridad nacional. Eso no nos cabe duda y ha podido tener a raya a tantos enemigos al tiempo y ha logrado con una combinación de diplomacia, operaciones especiales, eh, coerción de amenaza del uso de la fuerza, desarrollo tecnológico, etcétera, imponer la potencialidad de su seguridad y defensa nacional. En segunda medida, no podemos negar que los servicios de inteligencia de Israel, a pesar del fracaso que tuvieron el 7 de octubre, son los mejores del mundo. Esas bajas de esos jefes terroristas y esa contundencia con que han golpeado los centros de Hezbollah y de Hamas y cómo han ido a eliminar a adversarios muy lejos de sus fronteras y han evitado que le hagan daño a Israel, eso es asombroso. Y cada vez que se produce eso, parecen hechos como de película, que si no es porque lo demuestran la realidad de lo que sucedió, se creería que es imposible hacerlo y lo hacen con equipos de la mejor tecnología y con unos comandos terrestres y aéreos y marítimos que son ejemplo en el resto del planeta. Eh, Infortunadamente, las actuales y anteriores respuestas que se ha dado específicamente al conflicto israelí-palestino han sido insuficientes. En el año 93 se reunieron en Oslo el señor Shimon Peres y el señor Menahem, el señor Yasser Arafat y Isaac Rabin, y fueron condensando una propuesta y se avanzó al reconocimiento de la posibilidad de los dos estados. Pero pasaron todos estos sucesos que nos han llevado a la situación actual. Entonces eso indica que las respuestas anteriores y actuales no han sido suficientes y probablemente serán insuficientes por muchos años porque al ver ese mapa y todo ese entuerto que acabamos de analizar, no es fácil encontrarle solución a un problema que tiene muchas aristas y demasiado espinoso, y además de espinoso muy lleno de grasa y resbaloso. Eh, las milicias proiraníes no son solamente proxies, o sea, gente que dice que apoya a Irán porque coinciden con su pensamiento, no, son una extensión geopolítica. Es otra forma de demostrar espacio vital y de buscar influir en el contexto nacional e internacional y de eliminar del planeta a Estados Unidos, sacarlo de allá y eliminar a Israel. Entonces es un contexto mucho más profundo que no se podría limitar a decir simplemente que hay que sentarlos en una mesa, como dijo Juan Manuel Santos, en medio de su eterna estupidez, y que él, como premio Nobel de Paz, les podía traer la paz en 5 minutos a los judíos y palestinos, así como ha traído la paz a Colombia. Esto es mucho más difícil. Bueno, ahora, esa yuxtaposición de intereses que estamos viendo de China, Rusia y Estados Unidos posibilitan enormemente una confrontación de orden mundial por todo el contexto que estamos viendo aquí y analizando y evaluando que está dentro de las grandes posibilidades y con muy pocas probabilidades de que no ocurra, porque lo que sucede a diario lo que hace es alimentar más y más y acercar los cuerpos al fuego eterno de las pasiones del odio. Eh, si fue grave el ataque iraní y fue contundente la respuesta israelí, aunque muy pequeñita, en abril, esto nos indica que ante la muerte del jefe terrorista de Hamas en Irán hace ya un par de semanas y que tiene al mundo en vilo y que están esperando que hoy sí, que mañana, que de pronto, que puede ser, que no puede ser, indicaría que de hacerlo, la respuesta de Israel va a ser demoledora como contra Hamas,
porque tienen los suficientes reservas mm, de armas y de tecnología, y además la decisión de defender a su pueblo. Y ante una agresión como esa, ahí sí no habría el cuento de liberar rehenes, de jamás nadie se le acabaría el negocio a Irán de presionar el tema de Gaza. Y desde luego podría ser un conflicto que arrastraría por todos estos contextos que hemos visto a los demás países e incendiaría la yugular del petróleo y se nos pondría el coste, como dicen los españoles, de la vida muy alto a todo el mundo porque gran parte del petróleo de los 19.000 millones de barriles que consume Estados Unidos al día es el que produce el Medio Oriente. Entonces, si el precio se sube, como ya pasó en la guerra de Yom Kippur, por la razón de la guerra, pues todo lo que produce Estados Unidos se aumenta en costos y de ahí para allá analicen ustedes cómo nos afectaría al resto del planeta. Mientras Hamas y sus cómplices juegan con el drama de los secuestrados, aquí lo que está en juego es la paz del mundo. Entonces no es tan sencillo como salir a escuchar a cualquier Ariel Ávila de esos que aparecen ahí en televisión diciendo que lo que tiene que hacer Israel es negociar la liberación de los secuestrados y que se vaya Netanyahu del poder y que mañana todos son felices y comen perdices. No, es que aquí lo que está en juego es la seguridad del mundo y el riesgo de una guerra mundial, al punto que el señor Biden no le quedó otra opción que enviar 2 portaaviones para la zona y tener tropas listas. Y eso no es un juego de ajedrez, ni es un juego de damas chinas, ni es un té canasta de señoras de cadeneta a punto cadeneta, sino ahí están es definiéndose lo que podría ser la suerte del planeta de aquí en adelante, en el próximo siglo por lo menos. Entonces, un tema muy difícil un chicharrón muy gordo y muy grasoso. Y una última reflexión. Por mucho menos comenzaron 2 guerras mundiales. Entonces, aquí lo que tenemos es una contextualización geopolítica de un escenario que podría afectar al mundo, pero que de ese escenario, nosotros aquí en Colombia, sin tener toda esa dimensión y esa influencia estratégica de la paz mundial, pero sí eh, con una afectación grande nuestra y en la región, podríamos sacar algunos puntos de aquí, cotejarlos, compararlos, tomarlos como referencia, y ese es el trabajo de hoy, mi coronel Alarcón, que con base en estos 8 puntos miremos qué, qué enseñanzas podemos utilizar así para mejorar nuestra defensa nacional, nuestro desarrollo nacional, nuestra diplomacia, etcétera. Adelante, mi coronel Alarcón. ¿Cómo no, mi coronel? Buenas noches, tardes para todos los que no he saludado en el día, en esta noche. Enseñanzas que podemos obtener de estos 8 puntos tratados en la contextualización geopolítica de ese drama que se está viviendo en, en el Oriente. Entonces, quien desea intervenir de primero, pues le pido el favor de que nos coloque la manita arriba y especialmente que no vayamos a salir con conferencia dentro de la conferencia, sino vamos a lo concreto de los 8 puntos, los que quiera escoger y explicar por qué tienen trascendencia en la defensa o en nuestro país en sí. Bueno, entonces, como no hay manos levantadas, le damos la palabra a la ingeniero Rosita. Ay, no está. Ay, ya la vi. Rosita, adelante, por favor. Ay, Dios mío, esto sí que es un enredo de verdad, verdad. A pesar de que lo que está escrito en este momento en pantalla habla de contextualización geopolítica, pues personalmente creo, y por estudios de otra naturaleza, desarrollados en la Universidad de Jerusalén especialmente, eh,
pienso, no es que crea fundamentalmente, pero pienso que realmente el origen de todo ese enredo que hemos escuchado es fundamentalmente de carácter religioso y especialmente desde la época de Abraham, cuando Abra- Sí. Abraham tuvo un hijo con la sierva de su esposa Sara y después tuvo que prescindir de él, se llama Ismael, y desde allá vienen todos esos conflictos. Y dicen los sabios estudiosos de la Torá que los descendientes de Ismael causarán grandes guerras en el mundo, pero que finalmente serán desaparecidos de la faz de la tierra. No voy a decir más. Los interesados pueden realmente leer eso en los 23 tomos que hay de interpretación del Zohar, del arameo al español, y entender todas esas cosas que son también realmente complicadas. Bueno, Muchísimas gracias. evidentemente, pues el requerimiento obedece a lo que podamos encontrar dentro de esta contextualización aplicable a nuestro problema en Colombia. El señor mayor Mendoza nos ha dejado una nota en, en el Facebook que eh, me voy a permitir darle la lectura respectiva y dice, el, el ELN, las FARC, Cuba, ¿harán lo mismo en Venezuela? ¿Lo mismo que jamás en Gaza? ¿Sembrar el terrorismo y adueñarse del país? Esa es una pregunta que deja mi mayor Mendoza allí. Vamos entonces, eh, repito, a lo concreto de la contextualización y la aplicación de cualquiera de estos puntos o todos o los que considere convenientes para nuestro país. Adelante, por favor, Yolanda. Buenas noches. Buenas Antes de noches. dar, antes de dar mi respuesta, coronel, con su venia, quisiera preguntarle al coronel Villamarín si definitivamente Israel, desde su creación en el 47, es una cuota de los Estados Unidos para tener un manejo en Medio Oriente. Bueno, al final respondemos eso, Yolanda. Entonces, siga con su punto de Ok, vista. entonces sí, si eso es sí, yo pensaría que la asombrosa capacidad israelí sobre la defensa nacional es algo que nosotros también tendríamos que aprender, dado que tenemos enemigos, pues políticamente vistos, expuestos, como es las ideologías que se están dando en Brasil, que se está dando en Venezuela, que tenemos con Cuba, y que pues nos pueden de alguna manera, pues, influenciar para que podamos tener una asombrosa capacidad israelí como la que han tenido ellos. Nosotros también deberíamos tener una asombrosa capacidad en la defensa nacional, cosa que se ha venido restando, como lo hemos visto en charlas anteriores, porque día a día se minimizan las garantías a nuestra defensa nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Mi coronel Pachón ya puede abrir su micrófono. Bueno, mientras que pueda intervenir, entonces le vamos a dar la palabra a Francisco Uricochea. A ver, don Eugenio, ¿me escucha? Adelante, adelante, por favor.
Pues yo creo que frente a la situación expuesta hoy, de esa abundante información, yo creo que la falla que hemos tenido nosotros es de que no hemos tenido la capacidad de reaccionar a su debido tiempo, atendiendo las diferentes disposiciones tanto del orden nacional y del orden internacional en los asuntos del manejo de los conflictos internos y externos, y descuidando de pronto los derechos humanos, atendiendo algunas situaciones de empuje de algunos políticos que simplemente pretenden figurar, pero que no prevén las consecuencias futuras, y que cuando hacen sus proyectos de procesos de paz no prevén lo necesario para atender las diversas situaciones. El caso de las negociaciones con las FARC, muchas cosas se comprometió el gobierno, entre ellos ocupar el territorio que iba a quedar desprovisto por parte de las FARC. Pero la verdad que yo no vi ni escuché de que se preparara personal para atender esas diversas situaciones. El costo de la reforma agraria, eso se necesitaba un billete bien largo, y tampoco se observó de que hubieran establecido un plan. Simplemente eh, quedamos convencidos de que la ayuda internacional, que algunos estados parece ser que lo hicieron, pero que fueron desviados de los recursos. Ese sería mi aporte. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de esta contextualización geopolítica en esos 8 puntos aplicables a nuestro país? Para su respuesta, adelante, por favor, Eduardo Patiño. Ya puede abrir su micrófono. Oh, ok. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Bueno, es que la enseñanza geopolítica que se puede sacar de todo esto es de que el Estado Nacional tiene que reforzar su seguridad. La seguridad debe ser una política de Estado, no de gobierno, para evitar esos vaivenes que se están dando con la seguridad del país. Hay que pensar en una seguridad interna y una seguridad externa. También hay que enfatizar la realidad geopolítica del país. Más que, por ejemplo, las fuerzas militares de Venezuela están empoderadas. Es probable, altamente probable, que si Maduro llega a consolidar su poder, es capaz de declararle una guerra a Colombia. Tenemos que prepararnos para eso. Entonces es necesario aumentar armamento, es necesario aumentar, reforzar las fronteras del país, especialmente en los puntos álgidos, en las zonas donde anteriormente eran intendencias, como por ejemplo el Arauca, como por ejemplo el archipiélago de San Andrés. Eh, Se deben crear más acantonamientos militares y, y reforzar esa política de seguridad, tener más. Ok, muchas gracias, Eduardo. De los 8 puntos, entonces, ¿cuál escoge o cuáles escoge? Eduardo. Y mantener una diplomacia de real política. Muchas gracias. ¿Qué número me dijo? No, es que estaba hablando al Ah, mismo. bueno. Sí, tiene la señal muy mala y debe buscar mejor ubicación.
Adelante, por favor, Gustavo. Aló, buenas noches, mi coronel Villamarín. Eh, Le hablo desde Bolivia. Le habla el coronel Gustavo Terán. Agradecerle por la invitación. Oh, mi Lastimosamente, coronel. Qué mi pena. coronel, con buenas noches. Buenas noches. Lastimosamente me llegan las invitaciones un poquito tarde o cuando estoy en otro tipo de actividades. En este momento estoy retornando al aeropuerto, conduciendo mi movilidad, pero ingresé sobre las 7:30 gracias a la invitación de mi coronel Villamarín y he escuchado en parte su excelente disertación y análisis sobre la situación geopolítica en el Medio Oriente. Lo que yo puedo aportar, más allá de la pregunta que realiza mi coronel Villamarín sobre experiencias y lecciones aprendidas de este conflicto, no solamente para Colombia, considero que para los países de nuestra región. En primer lugar está el tema de, obviamente, no descuidar los intereses geopolíticos de actores como Irán en nuestro continente, ¿no? Y obviamente de Rusia, que no solamente tiene intereses geopolíticos, sino también geoestratégicos. Eso por un lado. Un claro ejemplo, distinguidos oficiales y miembros que son parte de Fundelt y que están presentes en el auditorio de su fundación, es no olvidarnos de que en nuestros países se está replicando aspectos que de alguna otra manera defienden los intereses de Irán en el continente. Por ejemplo, en mi país se rompieron relaciones con Israel cuando surgió el conflicto de el ataque de Hamas a Israel y obviamente rompieron relaciones. Tengo entendido que en su país lo propio estaban llevando adelante, ya no he hecho seguimiento al respecto, ¿no? Pero lastimosamente, pese a que nosotros estamos lejos del Medio Oriente, eh, nuestros gobernantes, ¿no? Defienden intereses de otras potencias y culturas que de alguna otra manera pretenden ingresar y obviamente por intereses geopolíticos y estratégicos en nuestro continente. Considero de que no tenemos que descuidarnos el tema de las relaciones diplomáticas, la política exterior de nuestros países para mantener alianzas y obviamente no velar por la seguridad y la defensa de nuestros países, generando capacidades, como muy bien decían quienes me han antecedido, para la defensa nacional. Y esas capacidades están dentro de esta contextualización geopolítica, dentro de los 8 puntos, ¿no? Que considero importante el número 5, tener mucho cuidado, monitorear los intereses chinos, rusos y obviamente de los Estados Unidos también, de Turquía, lo propio en nuestro continente y bueno, pues prepararnos para una posible conflagración mundial si es que escala el conflicto en Medio Oriente con el ataque de Irán a Israel y la instalación de este país, si es que se produciera. Ese vendría a ser mi análisis y agradecer nuevamente a mi coronel Villamarín por la invitación que me hace permanentemente para participar de los talleres y conversatorios. Buenas noches. Buenas noches, mi coronel. Muchas gracias. Tiene la palabra entonces ahora mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo también estoy de acuerdo con el primer concepto, la asombrosa capacidad israelí sobre su defensa, porque tenemos que aprender de ellos el sentido de pertenencia, el espíritu del cuerpo y ese patriotismo y el aprecio por su país que los caracteriza. Si el pueblo israelí no tuviera ese amor
por sus cosas, pues por el tamaño y por la cantidad de población, pues ya hubieran sido copados. Pero pues el espíritu psicológico, la actitud de defensa y su deseo de ser aguerridos, pues los ha hecho prácticamente invencibles, porque además también tienen un alto sentido de progreso y superación, para que no vuelvan a ser abusados como les sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Además a eso le agregan un gran sentido familiar con su cultura y su religión. Son muy coherentes, muy tradicionales, muy históricos, además de que tienen mucha claridad en objetivos nacionales para la existencia, para sobrevivir. Entonces buscan con determinación esas metas, esos objetivos, y elaboran planes y son muy activos en el comercio, en la industria, en la ciencia, la tecnología y todo lo que sea refuerzo de su cultura. Eso es, creo que lo que más le debemos aprender a ellos los colombianos. Muchas gracias, mi coronel. El coronel González, muchas gracias. 8 puntos en la contextualización geopolítica del tema tratado en el día de hoy, para que se escojan uno o varios de ellos y se explique por qué son aplicables como enseñanza a nuestro país. Tiene la palabra entonces mi mayor Mendoza. Muchas gracias al coronel Alarcón. Pues yo considero que Colombia está en mora de prescindir del guerrillero presidente para efectuar la defensa del Estado que se encuentra en alto riesgo de ser depredada por el comunismo del socialismo del siglo XXI con carácter irreversible. Tendremos varias repúblicas, la del ELN, las FARC, el Clan del Golfo y otras, sin descontar otro de carácter internacional a través de Venezuela con los chinos y Rusia, Irán y otros. Estamos como Israel el 7 de octubre del 2023. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra entonces mi sargento mayor Landazuri. Especial saludo para todos los presentes en esta noche. Gracias, mi coronel, por extenderme la invitación y mi coronel por darme la palabra. A ver, yo en relación a estos puntos voy a hacer rápido, sencillo y claro en relación a un tema. Desde mi disciplina como sociólogo es mi obligación comentar estos eventos. En el punto 8 dice que por mucho menos comenzamos 2 guerras mundiales. Yo quiero hacer énfasis en esto y llamar de pronto una reflexión mucho más de debate futuro, pero por favor, el mundo cambió. El mundo cambió. Yo fui comandante del Ópido 5 en el Sinaí, centro de la península del Sinaí. Conocí las culturas completamente de ellos cuando salía uno con el permiso. Pero bien, voy a referirme a lo que es la teoría de pensamiento sistémico complejo y el pensamiento inverso. Todo esto entendible en pensar lo impensable, imaginar lo inimaginable. Ahí hay teóricos como Edward de Bono, como Roger Bonhoeffer, como Robert Cooper, en fin, que nos hablan sobre estos elementos. El mundo cambió. Y si nosotros hicimos la guerra con la disciplina, con los elementos nacionales, mire, los jóvenes chinos no son los mismos chinos convencionales tradicionalistas que antes existían. Los señores judíos, gracias por hacer la apreciación en relación, mi coronel, en relación a esa disciplina judía, no son los mismos jóvenes que hicieron o que tuvieron en relación a las guerras pasadas. Para referirme, estos vergajos de hoy en día, los jóvenes mundiales, carecen
sociológicamente se ha estudiado de realmente elementos que tuvimos las otras generaciones. Por tal motivo, yo no, y lo digo habiendo escuchado atentamente la conferencia de mi coronel Villamarín, excelente, la saca del estadio como siempre, apoyo siempre sus argumentos y líneas que nos comparte, pero quiero sumarle a esta reflexión en relación a que lo veo muy lejano, dado el capital humano mundial que tenemos hoy en día de jóvenes. Quiero que nos ubiquemos también para retrotraer eso a la situación nacional. La situación nacional, pregúntele a un guerrillero joven de las FARC, del ELN, ¿cuántos hombres tiene una guerrilla? ¿Cuáles son los principios farianos? ¿Cuál es el libro básico del poder popular del ELN? No lo saben, no lo conocen. Es decir, estamos en unos contextos muy diferentes y por eso a eso le añadiría yo a este excelente escenario que nos ha pintado mi coronel Villamarín, incluir los factores sociológicos mundiales que se están presentando. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña. Buenas noches, mi coronel Alarcón. Gracias, mi coronel Villamarín, por esta brillante exposición como todas. Y un saludo especial para todos los compañeros que estamos aprendiendo en estas academias de Fundel, en este espacio, en su aula máxima virtual. No obstante, no haber estado desde el principio, alcancé a escuchar la conferencia, creo que es lo más sustancial, y relaciono con estas enseñanzas para nuestro país el punto 1, el punto 3 y el punto 7. Y en mi entender los enlazo de la siguiente manera. En el punto 1 hay que entender que las guerras todas, y aquí se ha dicho mucho, traen un engaño. Y que en el caso de Colombia, aún los gobiernos no la han entendido. No han entendido el peligro que se cierne, que tenemos si se deja progresar el avance de la narcoguerrilla. Por tal razón hay una asombrosa incapacidad sobre la defensa nacional dirigida por los gobernantes porque no la han entendido. Las fuerzas militares sí, y de policía sí la han entendido porque nos hemos preparado para ello. Respecto del punto 3, por tal razón, por no entenderla, no ha habido ni acertadas respuestas antes ni ahora. No se preparan, por ejemplo, por un solo ejemplo, por ejemplo, los representantes en los diálogos, en las mesas de paz, que se dejan manejar, manipular por los experimentados tramposos de la narcoguerrilla comunista, que es el objetivo final que se busca para dominarnos. Y respecto del 7 punto que se enlaza, como lo entiendo yo con los otros dos anteriores, juegan y han jugado imponiendo sus estratagemas de secuestrar y poner condiciones para terminar la paz, que todo es un engaño, al punto de que ya no se secuestra una persona o dos, sino que se secuestra toda una región, y si nos descuidamos vamos a quedar secuestrados todos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Nos queda finalmente Juan Manuel, perdón, José Manuel. Ahí veo tu cámara encendida. Ahora puedes abrir tu micrófono. Adelante, por favor.
Y qué pesar que se les cayó la señal a mi sargento mayor y a mi general Fernández y mi general Herrera. Pero hubiera sido positivo haberlos escuchado esta noche. José Manuel, definitivamente parece ser que no tiene capacidad para abrir su micrófono. Entonces, mi coronel Villamarín, pasamos a su cuenta con las conclusiones y la bendición por el día de hoy, agradeciéndole a todos la disciplina que hemos desarrollado y tenido para esta intervención tan enriquecedora. Mi coronel Villamarín, adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias y un especial saludo para mi coronel Gustavo Terán, que nos acompaña permanentemente desde Bolivia y es un fiel seguidor de nuestra fundación. A todos ustedes también muchas gracias por la disciplina, por los aportes, por la preocupación, por ayudarnos a decantar toda esta temática y por tratar de traer elementos de análisis, porque esa es la grandeza de las ciencias sociales, ¿no? Que nunca esté escrita la última palabra y siempre hay un punto o otros puntos para tener en cuenta que enriquecen no solo el debate, sino el conocimiento y la construcción, valga la redundancia, de constructos para los escenarios futuros. Antes de hacer el resumen, le respondo a Yolanda que no es tan sencillo decir, como dicen los Arieles Ávilas que abundan en los medios de comunicación, que es que Israel es una especie de peoncito de Estados Unidos y que lo pusieron allá. Nada más alejado de la realidad, por las mismas razones que explicaba ahora la ingeniera Rosita, que esto es un contexto histórico, religioso, que tiene una profundidad que la vimos muy grosso modo ahí, y que el Estado de Israel es como la respuesta de una idea de un pueblo errante que anda buscando la tierra prometida durante muchos siglos y al fin, a finales del siglo pasado, la logra iniciar a consolidar y la cristaliza en el año 46. Que a partir de ahí hay una cantidad de intereses y de coordinaciones y de sucesos que dan unas pautas para unos juegos geopolíticos, otra cosa. Porque miremos que la mayoría de los judíos están muy bien en el mundo, no solamente allá en ellos, sino en el mundo. No hay un judío pobre, no hay un judío indigente, y por lo general son muy hábiles en los negocios y en la ciencia nos dan ejemplo a la humanidad. Entonces sería muy agresivo y muy ofensivo tratar de situarlos en un escenario de que son una ficha de Estados Unidos. Antes, al contrario, en Nueva York hay mucha gente que dice que ellos son, que Estados Unidos resulta siendo la ficha de Israel porque el solo poder económico que tienen en la gran potencia y en especial en la gran manzana es aterrador. Por ponerle un solo ejemplo, se calcula que el 40% de los grandes edificios de Manhattan son de propiedades de judíos. Así de fuerte es el poder de la gente. Entonces, diríamos que en esos aspectos hay que ser muy mesurado porque son conceptos al estilo Ariel Ávila y de todos los analistas que hablan de lo divino y lo humano, que no saben ni dónde están parados, pero se vuelven expertos en los medios de comunicación. Entonces, el ejercicio de hoy para todos ustedes será mirar qué reflexiones y enseñanzas podíamos sacar de lo que está sucediendo en el Medio Oriente para la defensa nacional de Colombia. Entonces, primero vimos una lista de 8 hechos actuales, que fue más o menos como un resumen. Le hicimos mucho énfasis de la crisis de gobernabilidad del señor Netanyahu. Algunos de ustedes se refirieron ya en sus respuestas que efectivamente cuando un desgobernante, lo tocó mi coronel Terán desde Bolivia, nos hizo ver que los desgobernantes en sus afanes egocentristas pueden terminar de coadyuvar a que todos estos entornos de intereses y de desorden se vuelvan más complejos.
Y así vimos otros 7 hechos que no los vamos a repetir, sino que simplemente los traemos a colación que los mencionamos. Luego hicimos como un barrido de cuáles son las potencias regionales para que entendamos esa fenomenología interna que se da allá. Y es que hay 4 grandes potencias que quieren apoderarse del control, unas por razones históricas como Turquía, Irán por el odio que tiene, ya que son persas, su mayoría, Arabia Saudita porque cree que son los dueños de la verdad revelada y los todopoderosos petroleros, y Egipto que tiene toda la cultura y que es el país musulmán más abierto a Occidente con todas las limitaciones que les conocemos. Luego vimos que hay 4 mapas de cómo es la situación y que en medio de la dinámica que se ha desarrollado las cosas está en juego siempre la presidencia, el primer ministro Netanyahu en la continuidad en su cargo por la cantidad de presiones internas que se surten alrededor de cómo se está gobernando a Israel y cómo se manejan los intereses de las potencias alrededor, las locales y de las potencias mundiales, lo cual no deja de ser un cóctel muy explosivo. Luego vimos aquí específicamente por qué es tan importante Arabia Saudita, tanto para los intereses de Estados Unidos como del mundo. Posteriormente pasamos a mirar cómo es que Irán juega con su posición geoestratégica con la seguridad del mundo y con la paz mundial y los riesgos que eso hay allí. Luego vimos cuál es la intención de Irán de crear el arco chiita en Irán, Irak, Líbano y Siria, y siempre con un solo objetivo que lo llevan en mente, que es desaparecer al odiado Estado de Israel del planeta. Pero naturalmente, en la reacción que es propia de los seres humanos, cuando alguien se siente que lo van a arrinconar, reacciona y utiliza todas sus capacidades y por lo general le fluyen ideas que nunca se le hubieran ocurrido en situaciones normales. Hicimos también un barrido geoestratégico y geopolítico de lo que pasa en el Golfo Pérsico y nos dimos cuenta que es que ahí sobre la yugular del petróleo, como la llamó Nixon, está el planeta sentado sobre un polvorín y que un solo fosforito mal prendido y mal lanzado, esa cerilla, puede generar una tragedia porque hay intereses de Turquía, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de Alemania, de los mismos países de la región y de los inversores chinos. También vimos cómo están ubicadas las 4 escenas desde donde los yihadistas o los extremistas chiitas proxies de Irán quieren destruir a Israel. Y pasamos a ver una contextualización en la cual pedimos sus respuestas, hubo unas respuestas muy valiosas de parte de ustedes. Y queríamos también desarrollar, por ejemplo, un aspecto que parcialmente lo tocó el señor Mayor Mendoza, pero que nos hubiera gustado escucharlo más por parte de ustedes, hacer esa analogía. Si las milicias de Hezbollah, Hamas y los hutíes no son solamente proxies, o sea, que son aliados por conveniencia de Irán, sino que son una extensión de su geopolítica. Entonces lo que tenemos aquí en Colombia con el ELN y las FARC y con los grupos que se han regado por el continente y han estado ya actuando de manera violenta en apoyo a los gobiernos marxistas o en contra de los candidatos de derecha, no son solamente proxies de Venezuela y de Cuba, es que son extensiones. Y eso sí lo hemos repetido aquí varias veces. Pensábamos que alguno iba a tocar ese tema, no lo tocaron, pero aquí lo puntualizamos porque nos parece importante. Se resaltó también los intereses de Estados Unidos, China y Rusia en la posibilidad de un conflicto, cómo nos afectaría, sobre todo con el aumento de los precios del petróleo y de ahí para allá se dispara todo, las tensiones que eso generaría, pero también sería una posibilidad para los países latinoamericanos que tienen gas y petróleo y tienen hidrocarburos para explotar más sus riquezas. Y en el caso de Colombia, con este presidente que tenemos,
proponiendo es que se suspenda definitivamente la producción de petróleo en un momento en que en el mundo se corre el riesgo de que el precio del petróleo se dispare. Entonces es la falta de foco, que es lo que hablaba mi coronel Saldaña y mi coronel González, respecto a esa dirigencia, que es que no tienen ni siquiera, tiene más olfato un gato de porcelana que ellos frente a la realidad de lo que nos pasa. Y lo hemos mencionado muchas veces aquí, como perdió Colombia, Panamá, fue por eso, porque definitivamente el olfato geopolítico y estratégico de la dirigencia nuestra se limita a cómo defender sus intereses y no pensar en la proyección de lo que pasa en el mundo, porque no les interesa, no les importa. Y así hay una cantidad de elementos que sí se aproximan mucho, todos insistieron en que se debe aprender de la capacidad de reacción israelí. Y mi sargento mayor Landazur le agregó el tema de la situación de los jóvenes. Pero es que ahí sí es como el cuento del tipo que decía en un manicomio que él estaba convencido que era un grano de maíz y entonces el médico no le daba la salida porque todos los días decía que era un grano de maíz. Y de pronto un día el loco dijo, no, yo no soy un grano de maíz. Y el médico le preguntó, ¿usted está seguro? ¿Me puede firmar? Y el loquito dijo, sí, le firmo, yo no soy un grano de maíz. Y saliendo del manicomio, el médico lo acompañó y preciso, había un gallo ahí en la zona verde, escarbando la tierra y buscando lombrices. Y entonces el loco se devolvió ahí mismo y le dijo el médico, pero usted no está convencido que usted no es un grano de maíz. Digo, no, yo sí estoy convencido que no es un grano de maíz, pero al gallo, ¿quién lo convence? Entonces, el tema es ese, que seguramente en Francia, en España, en Estados Unidos, aquí en Colombia la juventud piensa lo mismo, pero la juventud musulmana radicalizada cada vez más en esas escuelas está convencida que esa es la solución y en Irán tienen sectores muy, muy, muy radicalizados. Entonces, a ellos pueden incitarlo. Ahora, a la juventud israelí es parrandera, le gusta la vida fácil como el estadounidense, pero cuando se trata de defender a su país, todos están con el fusil al hombro. Entonces, eso no es tan fácil decirlo que sea así. Dios permita que no ocurra ninguna tragedia en el mundo, pero igual pasaba con los ucranianos, gente muy pro-occidental, muy dedicada al baile, a la cultura, de los teatros, porque allá en Ucrania eso es lo llevan en la sangre, la cultura de los teatros, de los grandes conciertos, y estalló la guerra de Ucrania, y las mujeres fueron las primeras que fueron y se pusieron en primera línea. Aquí estoy lista para coger el fusil. Entonces, es difícil decir eso, si pasa o no pasa. Y en las grandes eventualidades que ha habido en la humanidad, siempre resultan masas humanas actuando de una manera impredecible. Ahí lo vimos en el Perú, un desgobierno como el del señor Pedro Castillo, y fue el pueblo el que lo bajó. El pueblo se rebotó completamente. Y en apariencia, la gente peruana es muy tranquila, son muy, muy, muy cercanos con todo el mundo, son muy decentes, pero cuando se les sube el alcacéser a la cabeza, se les sube. Entonces, difícil poder puntualizar eso. Sin embargo, pues muy válido lo que dice mi sargento mayor, que el mundo sí ha cambiado, claro que ha cambiado. Y si nos acordamos, nuestros papás también decían que es que esta juventud de ahora no, no es la que formamos nosotros. Pero bien, esto nos deja a todos una reflexión más importante. Es que para entender lo que nos pasa en pequeñito aquí en nuestro sector, tenemos que entender lo que pasa en el mundo, porque estos análisis siempre serán incompletos, pero serán la base para seguir avanzando. Para la próxima semana seguiremos, volveremos a tomar el tema de cómo van los ejercicios electorales en Estados Unidos. Volveremos a mirar la situación de Rusia, que está muy candente, muy compleja lo que está pasando allá, es enredado. Tenemos que ver también una sugerencia que hizo mi general Hipólito Herrera para comenzar a ver y vamos a estructurar lo del liderazgo alemán después de la Segunda Guerra Mundial para el milagro alemán. Creemos también pues que el coronel Caicedo viene aquí y ya nos va a hablar exactamente de lo que él visualiza como constitucionalista, que sí realmente se debería cambiar en la Constitución, no con una constituyente, sino con una reforma normal.
Y seguiremos trabajándole a esto porque hay que formar esa mentalidad de ver mucho más allá de lo elemental y lo cercano. Pues a todos mil gracias por su asistencia. Que Dios nos siga bendiciendo y nos siga iluminando, ya que la tarea sigue. Feliz noche para todos. Muchas Amén. gracias, mi Feliz coronel. noche para todos, gracias. Muchas gracias, mi coronel. Especial saludo para todos. Estamos Dios listos, y mi patria, coronel. feliz noche. Gracias. Muchas gracias, coronel. Muy